Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué bueno que estamos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu compañía, por tu palabra. Gracias porque saber que estás con nuestros queridos y con nosotros nos hace vivir de una forma diferente, seguros, tranquilos, porque entendemos que lo que el día nos presente, pase lo que pase, si tú estás a nuestro lado no tenemos nada que temer. Ahora, Padre, necesitamos escucharte, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, te amamos. Amén. La lección para el martes 10 de diciembre lleva por título Diezmos y ofrendas. Las reformas de los servicios del templo por parte de Nehemías incluían la implantación de diezmos y ofrendas. Te invito a que me acompañes a leer algunos versículos. Vamos a empezar con Números 18 del 21 al 24, que nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas, no solo en el servicio del templo, sino también en la actualidad. Números capítulo 18, versículo del 21 al 24. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora vayamos al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahora pasamos al libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y ahora vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a leer hasta el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Podés leer, si querés, unos versículos más
Tarea para el hogar, 1 Corintios 9, del 7 al 14 y 2 Corintios 9, del 6 al 8. Si no se recolectaban los diezmos y las ofrendas, el templo no podía funcionar. Cuando cesó el diezmo, los servicios del templo se vinieron abajo y todo el sistema de adoración corría peligro. Como el personal del templo tuvo que salir a buscar otros trabajadores para alimentar a sus familias, no podían concentrarse en atender el templo. En consecuencia, la adoración a Dios disminuyó. El sistema del diezmo es hermoso por su sencillez. Su equidad se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres, en proporción a la manera en que Dios nos ha dado el uso de su propiedad, así también debemos devolver el diezmo. Cuando Dios pide nuestros diezmos en Malaquías 3:10, no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Si bien es cierto que la gratitud debería tener una parte en todas nuestras expresiones a Dios, diezmamos porque Dios lo ha ordenado. El diezmo pertenece al Señor y Él requiere que se lo devolvamos. Esto está sacado del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 375. Tal como sucedió con el templo israelita, nuestra iglesia se vendría abajo sin el apoyo de los diezmos y las ofrendas de los miembros. Nuestros servicios religiosos no funcionarían sin gente a la que se le paga para dedicar tiempo de calidad a su ministerio, a una planificación y a una gestión eclesiástica para Dios. La adoración a Dios también disminuiría en calidad, pero lo más importante es que sin diezmos y ofrendas no habría evangelización. Además, diezmamos porque Dios estableció el sistema en su palabra. Hay veces en las que Dios no tiene que explicar por qué establece algo. Él espera que confiemos en que Él ejerce el control. Nosotros debemos averiguar y estar informados de cómo funciona el sistema, pero luego debemos confiar todo en sus manos. ¿Por qué el diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad y como medida de nuestra confianza en Dios? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Salvado pero tullido. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. Jerónimo era un buen esposo y un padre ejemplar, pero no aceptaba a Jesús. Su esposa, doña Juana, decía que la única cosa que faltaba para que el hogar fuese realmente feliz era que Jerónimo decidiera entregar su vida a Cristo. Pero los años pasaban y Jerónimo no tomaba la decisión. Era un hombre correcto, un buen ciudadano, cumplidor de sus deberes, asistía de vez en cuando a los cultos de la iglesia, pero nunca respondía a un llamado para aceptar a Jesús y unirse al pueblo de Dios. Un domingo de mañana, mientras él y la familia se preparaba para salir de paseo, fue sorprendido por un horrible dolor de cabeza. Lo llevaron al hospital y el diagnóstico fue derrame cerebral. Cuando salió del hospital estaba todo deformado, no podía andar por sí solo y tuvo que usar una silla de ruedas para ser transportado de un lado al otro. En esas circunstancias aceptó a Jesús y pidió el bautismo. Un sábado de tarde tuvo la alegría de bautizar a Jerónimo. 2 diáconos lo levantaron y lo hicieron descender a las aguas del bautismo. Podría haber llegado por sus propios medios, con sus propios pies, pero postergó la decisión y cuando la tomó fue necesario que lo llevaran a la pila bautismal. En el versículo de hoy encontramos una situación parecida. Le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Se trataba de un hombre que había vivido una vida de pecado.
No era la primera vez que sentía la invitación de Cristo. Cuando todavía estaba físicamente bien, había oído muchas veces la voz del Espíritu Santo trabajando en su corazón, pero estaba totalmente amarrado a hábitos y vicios. Era una situación que lo envolvía por todos lados. Alguna cosa allí adentro le decía que no podía jugar con el pecado, que la vida que estaba viviendo no lo llevaría a ningún lugar bueno, que estaba cavando su propia sepultura. Pero quien entra en la rueda del pecado no sale nunca, a menos que voluntariamente permita que Cristo opere un milagro y lo saque de allí. El resultado de la vida pecaminosa de este hombre comenzó muy pronto a manifestarse en síntomas físicos. La parálisis comenzó a adueñarse de su cuerpo y quedó postrado en el lecho del sufrimiento. En medio del dolor y frente a la desesperación de sentirse inútil, era atormentado incesantemente por la culpa. Fue entonces cuando despertó a las cosas espirituales y manifestó la decisión de aceptar a Jesús, solo que ya no podía ir a Jesús por sus propias fuerzas. Se necesitó que otras personas lo llevaran. Pero el milagro sucedió. Jesús perdonó sus pecados y él volvió a su casa andando. ¿Vendrás hoy a tu Dios vivo, a tu Dios creador, a tu Dios todopoderoso con tus propios pies? ¿O esperarás que llegue el día en que sean otros los que te traigan? La decisión es tuya. Acepta a Jesús y vive tomado de su poderoso brazo una vida de milagros. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.